Muy buenas amigos de Supermotor Online, hoy volvemos a las dos ruedas y es con esta Aprilia Touareg, con este acabado en amarillo. Ya la probamos en la presentación en el color oficial de presentación, con el que han hecho toda la gama cromática de este nuevo estreno. Y en este caso lo tenemos en este amarillo tan llamativo. Y por lo demás, pues ya sabemos, motor bicilíndrico de 660 centímetros cúbicos, un motor de 80 caballos y todas las aptitudes off-road que se pueden conseguir en el segmento de este mercado actual. Unas barras de 240 milímetros, buenas pinzas de freno, toda la electrónica a nuestra disposición, así que tiene pinta de ser una buenísima opción, si no la mejor, dentro de su segmento. Vamos a analizarla. Empezamos el análisis por el análisis estético de la moto, un frontal diferente, muy llamativo y que impone bastante. ¿De qué se compone? Pues en realidad es sencilla. Tenemos una pantalla que nos protege contra el aire, de un tamaño más o menos convencional, no se puede ajustar en altura, por lo tanto tiene el tamaño suficiente para que alguien de estatura media no tenga problemas de turbulencias ni nos moleste el aire, pero sí que sería un dato a mejorar esa posibilidad de ajuste en altura. Más abajo tenemos su marca lumínica, que lo compone este frontal con tecnología Full LED y unas luces diurnas que ya vemos también en el resto de la gama 660 de Aprilia. Los intermitentes, forma de triángulo, bastante sencillitos, bien posicionados, nunca fuera de lo que es el frontal, porque si no al caer en campo podrían sufrir bastante. Y luego hacia abajo nos encontramos un guardabarros sencillo, con un material plástico preparado para recibir golpes, algo rugoso, con el detalle de Via Racer de Aprilia, que es digamos su eslogan, y los detalles en pegatina del color del resto del depósito, con la cilindrada de la moto. En cuanto a las ruedas, tenemos 21 pulgadas delante con este neumático mixto que nos permitirá hacer un poquito de campo, y para la frenada luego os comentaré en movimiento mis impresiones, pero tenemos un doble disco firmado, vemos aquí en la pinza, por Brembo, con ABS desconectable. Luego veremos también los modos de conducción, qué posibilidades hay de ajuste, así que nada, va muy bien cargada. También tenemos esta llanta que es tubeless, con este diseño de los radios hacia afuera de la cubierta, así que en principio toda la parte frontal está más que preparada para dar guerra. Como veis, aquí tenemos, es una moto no muy larga, no muy alta, pero su diseño nos hace sentir que llevamos una moto bastante robusta. Vemos que el asiento no está muy alto, pero luego toda la joroba que lleva hasta llegar al tanque nos llama mucho la atención. Además, aparte de alto, es bastante ancho, por lo tanto aquí combinamos el amarillo principal del motor y luego las zonas laterales de un material rugoso igual que el guardabarros, para dejar en los laterales zonas de imitación de aluminio con el detalle de Touareg y la A de Aprilia en grande en la parte baja de este plástico negro, y un de detalles amarillos en las salidas de aire que tenemos ahí, que son funcionales. Está perforada la carrocería para
mejorar un poco la aerodinámica. Poco más, ahora cuando me suba veréis un poquito mejor el manillar y demás, pero como detalle más llamativo nos tendríamos que ir a esta parte trasera que ya en el lateral se aprecia, y es la peculiar forma y diseño de su piloto trasero. Como veis, ya lo vemos desde el lateral muy bien, toda esta franja roja formaría parte de la luz de posición, dejando la parte central para la luz de freno. Por lo demás, como veis, volviendo al asiento, muy plano, bastante fino, con un mullido más que aceptable para las formas que tiene. Siempre tendemos a pensar que va a ser incómodo al verlo tan planito, pero la verdad es que han conseguido un buen equilibrio entre diseño y ergonomía, tanto para carretera como para campo. Y aquí tenemos la parte más controvertida. Como os decía, el piloto trasero tiene un diseño diferente, pero con el tiempo te vas acostumbrando e incluso va gustando. Al final tenemos una especie de colín muy fino en la que han integrado de forma magistral, nos guste o no, esta iluminación. Como decía, esta parte pequeñita central sería para la luz de freno y va acompañada, como no, de unos intermitentes, también en forma de triángulo, bastante bien colocados, muy estrechita la zona. Al final todo el conjunto trasero nos da sensación de afilado, y eso le queda muy bien, y en combinación sobre todo con la parte delantera, que es más bruta. Y por último, aquí tenemos el escape. Obviamente es muy grande, y además su posición elevada hace que nos fijemos más en él, una posición elevada que es muy necesaria obviamente para meternos en campo y no poder chocar fácilmente con el suelo. Ahora os la arrancaré para que veáis qué tal va, pero bueno, tiene un formato grande, pero no le queda del todo mal, ya que la moto es voluminosa. Para acabar, en la rueda trasera contamos con un ancho de 150 y una llanta, también tubeless, de 18 pulgadas. ¿Y para la frenada qué? Pues para la frenada también tenemos un solo disco, también firmado por Brembo, con una pinza de doble pistón. Y ahora las medidas. Mido 1,74, me voy a subir para que veáis ¿qué tal llego? Y como veis, dependiendo un poco del peso de cada uno, la suspensión cederá más o menos, pero bueno, sin apoyar todo el peso, llego casi perfectamente con ambas plantas de los pies, así que parece una moto suficientemente manejable. Las estriberas están colocadas en una posición bastante relajada, llevamos las piernas bastante cómodas, buena separación entre estribera y palanca para poder llevar botas más robustas de campo, y la posición en general es muy cómoda. Como os decía antes, el asiento tiene un buen mullido, es cómodo. Además, la moto es bastante estrecha en la zona de los muslos, por lo tanto no tenemos que arquear mucho las piernas para llegar bien, y marca de la casa de este tipo de motos camperas, el asiento llega hasta aquí, por lo tanto tenemos mucha libertad de colocar nuestro cuerpo en la posición que más nos guste. El manillar muy ancho, es un manillar que, como veis, nos hace ir con los brazos bastante abiertos. La altura es correcta, también dependerá del tamaño y de la longitud de brazos de cada uno, pero creo que para una altura media entre 1,70 o 1,80 está muy bien logrado. Luego en marcha os contaré qué tal de pie, porque eso a muchos os interesará, ya que si eres muy alto para hacer campo tendrás que ir un poco agachado, siempre se podrá elevar con torretas o con un cambio de manillar, pero como digo, para la altura media, al menos en España, está muy bien logrado. En cuanto a electrónica, pues tenemos una pantalla a color, que aquí veis, tenemos a ambos lados todos los testigos. Ahí vemos parpadeando el ABS, que obviamente cuando ya nos pongamos en marcha se desconectará esa luz, y eso querrá decir que el ABS está conectado. Y bueno, en cuanto al display, pues es bastante sencillo. Tenemos una zona fija en la que veremos la velocidad, el cuenta revoluciones, la marcha engranada, y aquí una serie de gadgets que podremos acceder a través de la piña izquierda de nuestra moto. Si vemos en la piña izquierda, aquí tenemos 4 flechas con la que manejaremos todo el menú. Aquí podremos ver toda la información de a bordo, velocidad media, cuenta kilómetros,
autonomía, el modo del control de tracción que podremos ir cambiando según necesitemos. Cuenta kilómetros parcial, tiempo, velocidades máximas, esta no es nuestra, ya vino así. Velocidad media y, como os decía, tenemos un montón de información. También, como veis, pone aquí Explore y eso quiere decir que estamos en un modo de conducción que cambiaremos con el botón que tendremos y tendríamos como botón de arranque en otras motos, y podremos elegir entre Explore, Urban, Off-Road, que nos indica ya que el ABS trasero y el control de tracción están desactivados para poder ir más sueltos en campo sin tanta tecnología, y el individual, que nos permitirá ajustar cada parámetro de manera individual. Aquí, como veis, tenemos acceso a todos los modos de conducción y podremos ver todo lo que, con lo que cuenta de ajuste cada modo. Por ejemplo, en el off-road tenemos toda esa lista para poder ajustar. En el Explore un poquito menos. En el Urban tampoco podremos elegir mucho. Y en el individual, por ejemplo, podremos ajustar el nivel del control de tracción, del control del ABS, que lo tenemos aquí abajo, y toda la tecnología que cuenta Aprilia. Así que bastante sencillo de manejar y solo a través de 4 flechas. En la piña también nos encontramos esta palanquita, que para los que no lo sepáis es el control de crucero. El control de crucero se maneja muy sencillamente porque trayéndolo hacia nosotros, ahora no porque está parada, pero se activaría aquí el indicador del control de crucero y ya solo tendríamos que hacer así para encenderlo, como funcionaría en un coche, y ya subir y bajar, bajando 10 km por hora cada vez que lo tocamos, o subimos o bajamos o lo que hagamos. Y para desconectarse, pues toque en el freno o a desajustarlo igual que lo hemos encendido. Y poco más, esta es la tecnología con la que cuenta esta moto. También un detalle bonito que tiene es que tiene luz diurna, podemos elegir si tenerla encendida o apagada mediante este botón de la piña derecha. Ahora veis, este es el símbolo de la luz diurna, pero si le volvemos a dar, ahora iría siempre encendida. Cada vez que entremos en un túnel o se haga de noche, automáticamente se pondrá la luz de cruce convencional. Y bueno, ahora vamos a arrancarla para que escuchéis qué tal suena. Bueno, pues en parado no se puede hacer nada más, así que ahora sí me pongo el casco, arrancamos y a ver qué tal. Y empezamos esta prueba por campo, que debe se merece, para que os hable brevemente de mis sensaciones. Y la verdad es que es una moto muy ligera, muy fácil de manejar, aunque no tengamos mucha experiencia. La tecnología ayuda y mucho, y nos hace sentir cómodos para ser una moto de iniciación al trail 50-50, es decir, que al final es una moto cómoda. Obviamente pesa lo suyo, no pensemos que es una bici, pero se comporta suficientemente bien y es bastante intuitiva. Además, toda la tecnología nos hará mucho más fácil nuestra adaptación o nuestro aprendizaje. Luego, a través de los modos de conducción podremos adaptar más o menos. Además, luego todo es ajustable, todas las ayudas tecnológicas son adaptables y la podremos poner a nuestro gusto, aunque los modos predeterminados más o menos dan en el clavo siempre y no tendremos mucho que hacer. Como decía, toda la experiencia que he tenido con esta moto en campo, tanto el día de la presentación como durante esta semana que la hemos probado más a fondo, es muy satisfactoria. Mi nivel de off-road es mínimo, al final mi uso siempre ha sido más de carretera, más urbano, y aún así ha sido una gran moto para pues eso, aprender un poquito más y sentirme cómodo. ¿Por qué? Pues porque al final tenemos unas suspensiones de calidad con una marca prestigiosa encargada de hacerlas, que es Callaba. Tenemos 43 milímetros de barras de una horquilla invertida que da un recorrido de 240 milímetros.
Además es ajustable en todas sus posiciones y eso la hace tener un nivel altísimo. No son las mejores obviamente del mercado, pero por el precio de esta moto, que ronda los 12.000 euros, depende del color que elijas, es una grandísima opción. El motor, pues como la mayoría de los medios, hemos probado antes la RS660, hemos probado la Turbo, y eso nos hacía pensar que podía ser un motor un poquito rabioso, enérgico y algo inestable, digamos, para hacer un off-road con confianza. Pero la realidad es que con este remapeo, en el que han conseguido equilibrar un poquito más y bajar la potencia para que sea más manejable, lo han hecho muy bien. Al final seguimos teniendo un motor que entrega la potencia de manera muy parecida al de la Turbo, es decir, por hablaros en cristiano, corre que se las pela. Es una moto muy ágil en carretera, se muestra muy divertida, muy ligera, y eso lo hace con el mismo motor 660 que ya hemos probado en sus hermanas de carretera. Una cosa que sí me resulta un poquito chirriante es el sonido que emite el propio motor. No digo el escape, porque el escape suena suficientemente bien, pero en realidad una vez que aceleramos y subimos de las 5.000 vueltas, no habrá más que ruido en la zona delantera, y eso nos puede hacer sentir incómodos en los viajes, pero bueno, no es del todo desagradable. Esta moto ha sido concebida para hacerle mucho daño al mercado medio de las trail 50-50, que de momento está liderado por las japonesas, sobre todo por la Tenere, que es la rival a batir, aunque en este caso la supera, porque al final tiene un motor más enérgico, un peso similar y mucha más electrónica, por tanto no estarían en el mismo nivel, pero sí es verdad que sería la moto que más se le pareciera. 80 caballos rinden muy bien y hacen que este motor sea muy enérgico. Puede que a veces nos planteemos pensar si nos están mintiendo en la ficha técnica y tiene más potencia, porque es una burrada lo que corre desde muy abajo, sin apenas vibraciones, pese a ser un motor que ya hemos visto que está bien estirado, es un 660, y que en general va muy bien en asfalto. Es una moto que puede ir muy relajada, con modos de conducción desde el más extremo al más juguetón en off-road, y que en general la única pega puede ser que la postura, el asiento, se antoje un poco más incómodo de la media, pero aún así, para las formas que tiene y el aspecto que tiene, es un asiento verdaderamente cómodo. En cuanto a altura libre al suelo, va muy bien dotada la moto, y en cambio el asiento se encuentra a una distancia que nos permite llegar con relativa facilidad, al menos con una pierna, en cuanto midamos un poquito más de 1,70, así que está muy bien conseguido y equilibrado. En asfalto, como ya decía, el consumo que puede llegar a hacer esta moto con sus 18 litros está en torno a los 5 litros de consumo. Quizá no sea el consumo más bajo que hemos visto, menos comparado con otras rivales. Tenemos una autonomía que supera los 300 kilómetros, que es lo que nos interesa, ya sea para viajes largos o cortos. Y si nos centramos en el comportamiento off-road de esta moto, pues nos encontramos unas barras de horquilla de 240 milímetros de recorrido, una auténtica pasada, firmadas por Callaba y completamente ajustables. Eso nos permite tener un comportamiento radical en tierra, y se nos haría muy difícil encontrar el límite de esta moto, a no ser que estemos acostumbrados a hacer un enduro un poquito más bestia. Para pistas y para demás, una moto muy fácil de controlar, muy adaptable a nuestras necesidades, con toda la electrónica. Recordemos que tiene control de tracción, el ABS desconectable, los modos de conducción que se adaptan perfectamente a nuestras necesidades, así que nos encontramos una moto con
completamente personalizable para encontrarnos lo más a gusto posible. Además, su posición de conducción es buena, vamos erguidos, vamos con una posición en la que la espalda no sufre, ni los brazos tampoco. La única pega, pues que si medimos más de 1,80 nos vamos a encontrar una moto en la que de pie en off-road nos tendremos que encorvar un poco para conseguir llegar bien al manillar, pero bueno, eso podremos mitigarlo con un manillar un poquito más alto. Bueno, pues qué decir de esta Aprilia Touareg. Está claro que Aprilia ha dado en el clavo, ha entrado en un segmento en el que todavía no hay mucha variedad en cuanto a motos que sí son capaces realmente de hacer off-road, y lo ha hecho con un motor que ha triunfado ya en la RS660 y en la Tuono, y han decidido que es lo suficientemente versátil para incluirlo con unas ligeras modificaciones en la centralita, incluirlo en esta Touareg. En general yo creo que tiene muy buena calidad, incluso mejor que su rival japonesa por excelencia, un poquito mejor de motor, un consumo parecido y mejores aptitudes off-road. Estoy hablando siempre de la Ténere básica. Luego ya veremos modelos superiores si podría llegar al nivel. Pero en cuanto a básico, esta moto gana y además tiene un precio levemente superior al de Yamaha, pero yo creo que merece la pena. Así que nada, yo creo que es una moto muy a tener en cuenta para única moto, para hacer viajes, para iniciarnos en el campo y hacer de todo y recorrer el mundo si hace falta. Así que nada, agradecer al grupo Piaggio, a Aprilia en este caso, la cesión de esta Touareg, y a vosotros no olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube de Supermotor Online, activar la campanita si queréis recibir las notificaciones, darle un buen like si os ha gustado el vídeo, y no olvidéis que también estaremos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, y encontraréis la prueba escrita de esta moto, otras más y también coches en el blog de supermotor.online. Nos vemos en la próxima prueba. ¡Hasta pronto!